Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio Hojas. Hoy os traemos una nueva píldora financiera. En el día de hoy vamos a hablar de los tipos de interés, que es quizá uno de esos conceptos que ahora están en boca de todos, en todos los periódicos, todos los telediarios, todas las conversaciones de radio. La idea es entender un poquito mejor qué son y sobre todo cómo afectan al proceso económico y cómo afectan a la economía mundial. Yo creo que el punto base para empezar es entender bien qué son. Los tipos de interés son un elemento que definen los bancos centrales. En el caso de los Estados Unidos pues, es la Fed, en el caso europeo es el Banco Central Europeo, y lo que hace es marcar un poco el precio base del dinero. A partir de ahí, todos los demás agentes, pues los bancos, empresas financieras, empresas de seguros, marcan sus tasas con el precio de referencia de los tipos de interés. Esto al final, pues lo que hace es mover un poco el mercado. Cuando los tipos de interés suben, pues al final todos los procesos ligados, pues hipotecas, tarjetas de crédito, financiación del coche, evidentemente también suben de precio, y cuando los tipos de interés bajan, todos estos procesos asociados también bajan de precio. Entonces la idea es entender un poquito también por qué los últimos meses los bancos centrales han decidido pues, subir los tipos de interés de forma tan agresiva. El punto principal por el que los bancos centrales han decidido subir los tipos de interés tanto es por el miedo a la inflación. La inflación, pues aquí vemos el caso de los Estados Unidos, había estado estable los últimos 10 años. De repente, pues el último año y medio se ha disparado. Ha sido un proceso global, ha pasado tanto en Estados Unidos como en Europa, como en otros mercados emergentes. Los bancos centrales es verdad que han tenido mucho miedo pues, a este auge de los precios y han decidido usar los tipos de interés, que son una de las herramientas que tienen, para frenarlo. En esta gráfica lo que vemos es, pues al final, cómo los bancos centrales los últimos meses han subido los tipos de interés de forma muy agresiva. Estaban los tipos pues, cerca del cero, tanto en Estados Unidos como en Europa, a raíz de la crisis del COVID, y pues a lo largo de este año los tipos han ido subiendo muchísimo. En el caso de los Estados Unidos prácticamente hasta el 4%, en el caso europeo cerca del 1,5%. Y es verdad que se prevé que en Estados Unidos crezcan todavía un poquito más, hasta el 4,5%, mientras que en Europa pues, sí que les queda más crecimiento, probablemente hasta el 2,5%. Al final, los bancos centrales han decidido subir los tipos de interés por un motivo muy sencillo. El alza de la inflación, el alza de los precios es un tema que preocupa mucho a los bancos centrales y a los gobiernos, y al final lo que hacen es usar un poco los tipos de interés para apaciguar un poco la economía. Como comentábamos antes, al final cuando los tipos de interés suben, eso encarece todos los procesos financieros, todo lo que es crédito, todo lo que es hipotecas, todo lo que es financiación, con lo cual aquí los bancos centrales lo que están haciendo es subir mucho los tipos de interés, encarecer mucho todo el acceso a la financiación para intentar que el consumo se vea un poco frenado y de esa manera controlar la inflación. También es verdad que este proceso pues, que ahora se está haciendo al alza para controlar un poco la inflación también se ha hecho en muchas ocasiones un poco en el ámbito contrario. Por ejemplo, en la crisis del COVID, cuando al final pues, lo que había era mucho miedo, mucha incertidumbre, y lo que había que hacer era pues, incentivar un poco el consumo y la inversión. Los bancos centrales también pueden hacer un poco la jugada contraria, que es bajar los tipos de interés, que en el caso de Europa y de Estados Unidos estaban prácticamente en el cero, para que al final la financiación, el crédito y el dinero sea mucho más barato y al final pues la gente consuma, las empresas inviertan más y la economía se active. Pero bueno, en general, como vemos, al final está muy ligado los tipos de interés pues, con la actividad económica. Cuando los tipos suben, la actividad económica se ralentiza un poco porque al final pues, los procesos financieros se encarecen. Y por otro lado, cuando los tipos de interés bajan, pues los procesos económicos cogen más velocidad, porque es verdad que acceder a la financiación es más barato y la gente pues, tiene un incentivo más grande para hacer oportunidades. Entonces, lo que vemos ahora pues, es ese momento en el cual la inflación es muy alta, hay mucho miedo por parte de los bancos centrales y lo que han decidido es subir los tipos de interés de una forma muy brusca y muy rápida para intentar pues, parar un poco la economía, parar un poco el consumo, parar un poco la inversión e intentar pues, que esa inflación vuelva a tipos más bajos y a tipos pues, más razonables, que sean menos preocupantes. Ya solo por acabar, en esta gráfica vemos pues, diferentes momentos de la economía de Estados Unidos, y lo que vemos es pues, cómo este proceso ha acontecido en el año 2022 es quizá la subida de tipos de interés
más rápida que ha habido nunca. Es verdad que es un proceso muy atípico. En general los bancos centrales suelen hacer estas subidas pues de manera gradual, de manera lenta, de manera continua. En esta ocasión lo que vemos es casi una subida muy brusca, muy vertical, prácticamente desde el cero que estaban a principio de año hasta el 4%, 4,5% en el que se prevé que estén para comienzos del próximo año, con lo cual ha sido un proceso quizá muy atípico. Pero bueno, es verdad que las subidas de tipos y las bajadas de tipos son parte de la economía, son parte de los instrumentos que tienen los bancos centrales pues para incentivar o para ralentizar la economía. Nada, esperemos que el vídeo haya sido útil. Nos vemos en la siguiente píldora. Un saludo.